¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con nuestras dosis diarias de vitamina D. Y en esta ocasión es un video un tanto cuanto especial porque nuestra gran amiga Domiciana desde Italia me mandó un enlace vía Instagram por mensaje privado de algo que le gustaría que reaccionara. Me mandó un reel, o sea, un video muy cortito de esta canción donde está Dimash sentado cantando al piano y me dijo muy específicamente que le encantaría ver en vivo un concierto de Dimash, solo él cantando sentado al piano. Y yo creo que sería magnífico, porque Dimash tiene muchísimo talento tocando el piano y aparte canta, o sea, es Dimash, ¿no? Ya sabemos su nivel de canto, que tiene un nivel muy aparte de todos los demás cantantes del planeta. Dimash está en su propia categoría, está como el GOAT. Y pues bueno, esta canción, si no mal recuerdo, es de la gira del 2019 que fue que Arnau. Creo que sí. Y es de un concierto en Astana. Creo que sí. Es en Astana, de la gira Arnau del 2019. Y es una canción muy emotiva, muy sentimental. Ahí su abuelo todavía estaba con vida, si no mal recuerdo, creo que sí. Y estaba entre el público junto con su abuela. Y esta canción se la dedica a ellos. Creo que es de las pocas ocasiones en donde hemos visto a un Dimash cantando solamente él al piano. Porque muchos podrían decir que en la de Omir, pero no está solo, está con Mansur. Y Mansur está tocando la guitarra. ¿Qué otra canción recuerdo? Y si ustedes recuerden, déjenmelo aquí en los comentarios. Que solamente esté Dimash, que sea la canción completa, en una presentación oficial. Que esté nada más él sentado cantando al piano. Creo que nada más esta, hasta donde yo recuerdo, que es la de... tiene un nombre complicado, tiene un nombre kazajo, creo que se llama Hashim Karagim, algo así se llama la canción. Vamos a verla, ya que Domiciana me mandó el reel. A mí me gustaría mostrarles la canción completa porque se lo merece, lo amerita. Aparte, tiene muchísimos años que reaccionamos a esta canción. De hecho, que reaccionamos a todo el concierto completo. Pero esta canción en especial, yo creo que de las presentaciones más emotivas que ha tenido Dimash en conciertos en solitario ha sido esta de Hashim Karagim y la de Marigolds. Pero la de Marigolds creo que fue en el concierto de Ucrania, si no mal recuerdo. Si no, déjenmelo aquí en los comentarios, corríjanme por favor. Pero sí fue esta y la de Marigolds. Pero bueno, basta de preámbulos. Ático, cállate los ojos. Yo creo que es una de las presentaciones más emotivas y más llenas de sentimiento de Dimash Kudaibergen. Así que sin más preámbulos, Ático, cállate los ojos. Y dale play al video. Vamos a disfrutar del tema que le canta a sus abuelos. Осы залда отырған мамамның, нағашы әжемнің. Ok, aquí dice Dimash: en honor a mi madre, mi abuela materna y a mi padre que se sientan en esta sala, les presento una nueva canción. Және де папамның құрметіне жаңа ән қабылдаңыздар. Сіздердің құрметтеріңізге. Por favor, acéptenla. Muchas gracias, es un honor. Mis dears, muchas gracias. Үлкен рахмет. Muchas gracias. Ahí está Dimash, solito al piano. Akeshim Anashim. A ver, vamos a rezarle un poquito, que ahí tenía el nombre en español. Akeshim Anashim, la de Papa Mama. Akeshim Anashim. Música de Dimash Kudaibergen. Ер жетсем де балқып бар үнім. Еркелеймін екеуіңе әлі күн.
өтелмеген парызым көп сыйладыңдар бұл өмірдің жарығын ақ бұлағым асқар тауын алып асылын аялаған әнім жаныңның саялатым бағы жан әкем асыланым менің үмітіңді сенің ақтаймын мәңгі асылым қос жанарым таңғы өздеріңмен мәңгі ғұмырым мәнді әкем арманым артаған. Bueno, aquí ya entra el acompañamiento, ¿no? Pero el inicio fue solamente Dimash con el puro piano. Y la verdad se escuchó muy, muy bien. Es increíble, es una gran canción. Sobre todo me gusta mucho la emotividad y el sentimiento que derrama con cada nota. Cuando hace sus notas con aire, las hace de una manera tan especial que parece que le estuviera doliendo realmente lo que está diciendo. Es increíble cómo transmite emociones. Дүниенің оқтырдың бар мәні алақанға салып аялап сыйлай алсам адамзаттың мәңгіні бұл өмірде болмас еді-ау арманым асылым ардағымсың мамам анашым алтын арай түнім әлемнің ай мен күні сенсің бере алмай тағдырым жанымның нұры асылым қос жанарым таңғы өздеріңмен мәңгі ғұмырым мәнді. ¡Wow! Папа, мама, жүз жасаңыздар. Сіздерге деген үлкен рахмет. Está su abuelo y su abuela. Асылым Ahorita le vuelvo a regresar, no se preocupen. Estaba viendo y el señor Kanat es igualito a su papá. Igualito a su papá. Si tienen duda de cómo se va a ver el señor Kanat ya de grande con el cabello blanco, así se va a ver. Es igualito, es clavado el señor Kanat a su papá. қос жанарым таңғы өздеріңмен мәңгі ғұмырым мәңгі. Wow. Үлкен рахмет, папа, мама. Мына қошемет сіздерге арналады. Жандарым.
үлкен рахмет. Алдарыңызда өнер көрсетуге. Ok, aquí termina el video de esta canción en especial. Está el concierto completo, ¿no? Pero aquí termina el fragmento de esta canción. Es increíble, me gusta mucho, tiene muchísimo sentimiento. Y me gusta mucho que Dimash haya empezado solamente él con el piano y su voz. No necesita de nada más. Yo creo que soy de los mismos, me uno al club de Domiciana, donde me comentó que le encantaría ver un concierto en solitario de Dimash, donde nada más esté él con el piano y cante todas sus canciones, cante todos sus éxitos, solamente él con el piano, ya sea él tocando o con un pianista que lo acompañe, pero que nada más sean precisamente un piano y él, si acaso, ya exagerando así como que mucha gente más, un cello. El piano, un cello y la voz de Dimash. Yo creo que sería una dulzura ese concierto. Más que nada porque eso te da, al ser tan poca gente en el escenario, te da una sensación de cercanía, de familiaridad, lo hace un concierto más íntimo. Yo creo que sería, en lugar de un concierto, sería una noche de bohemia, junto con Dimash Kudaibergen, y sería algo bastante memorable. Imagínense a Dimash cantando solamente él con un piano y si quieren un cello, The Love of Tired Swans, o cantando la de Enamoramiento, o cantando la de Love Is Not Over Yet, o cantando SOS. Obviamente lo va a hacer todavía como que más familiar, más cercano, más íntimo. Les digo, se va a sentir como una noche de borrachera con tus amigos, que van, el clásico que alguien saca una guitarra y se ponen todos a cantar alrededor de la sala o alrededor de una fogata, como ustedes te lo imagines. Y sería un momento muy cercano, muy familiar, muy acogedor. Sería bastante extraordinario. Pero la mejor decisión es la que tengan ustedes. Díganme qué opinan, qué piensan de esta presentación en especial y de estas ideas, ¿no? De un concierto de Dimash en solitario, solamente él con el piano. Déjenmelo todo aquí abajo en la caja de comentarios de YouTube o por mensaje privado en Instagram. El enlace para el Instagram del canal está aquí abajo en la caja de descripción del video. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Yático. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberespacio.